Bueno, es una situación que se ha ido repitiendo. Muchos apoderados están viendo cómo los establecimientos de sus hijos se vuelven impagables cuando se convierten en privados y pueden perder así también la subvención estatal. Por eso han llegado masivamente a instituciones más reconocidas en materia de calidad y que están en proceso además de gratuidad. Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros María García Huidobro. Ella es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Gracias a ti por invitar. Bien, ha habido toda una discusión respecto de si este es o no un efecto de la ley de inclusión. Una ley que lo que busca, tengo yo la sensación, es un objetivo súper bueno y tiene un buen espíritu, que es terminar con una selección por parte de los colegios que puede ser muy arbitraria para las familias y proponer a cambio un sistema centralizado de postulaciones. El problema es que los papás muchas veces no quieren eso porque está el riesgo de que te otorguen un colegio que tú no quieres. Parto preguntándote entonces, ¿es esto, estas filas, un efecto de esta ley de inclusión que ha impulsado el gobierno? Directamente no, en el sentido de que la ley de inclusión recién está siendo implementada en Magallanes este año y pretende de aquí a los próximos 2-3 años ser implementada en todas las regiones de Chile. Pero sí yo creo que es un anticipo y una señal de lo que puede pasar, no en términos de las filas, porque la ley de inclusión habla de la no selección a través de un sistema centralizado, digital, mejor organizado, con más tecnología de lo que ahora está ocurriendo en los casos de los colegios particular subvencionado. Pero sí es un anticipo de lo que puede pasar en términos de la preocupación, incluso la angustia de los apoderados muchas veces por postular a los niños en los colegios que ellos consideren que son mejores dentro del sistema al cual ellos pueden optar. Ahora, no sé, yo de pronto siento que todo lo que estamos hablando tiene que ver con una piedra de tope fundamental, que es la calidad. Ahí decía también la encargada de este sistema que finalmente esto va a replicar lo que se ha hecho en países exitosos en materia de educación, donde centralizadamente un sistema con las opciones que cada papá pone va a priorizar y te va a asignar un colegio. Y lo que uno pensaría es que eso tiene toda la lógica. El tema es que en los países que han sido exitosos en materia de educación, esa selección que hace el sistema centralizado es de muchos colegios con buena calidad. Exacto. Aquí la pata coja inevitablemente es la calidad de los colegios, ¿o no? Ese porque es el punto eso justifica fundamental. el tema de las filas, porque los papás quieren un colegio que es un poco mejor. Y eso justifica también las aprensiones que tienen algunos papás respecto de este sistema centralizado. Aquí ya el problema no es si es presencial o no presencial, el problema es que no hay conformidad con la calidad de los colegios. Sí, por supuesto, sí, ese es el tema de fondo. Y tú tienes toda la razón, la ley de inclusión parte de una muy buena intención, pero puede quedarse solamente en la declaración de las buenas intenciones en la medida en que no nos preocupemos de más que de las formas del fondo. El tema aquí es que el sistema del sorteo, tal como se aplica en otros países, o la no selección, funciona muy bien cuando tú tienes garantizada la calidad de todos los colegios. Y en ese sentido el sorteo es simplemente para distribuir si el niño va al colegio A o B, pero en realidad no sale ganando ni perdiendo por ir al A o el B. Exacto, porque tú ya cumples con una calidad mínima de esos establecimientos. En este caso la calidad es muy dispar y te lo dice precisamente la fila de los apoderados que pasan en vela una noche completa con el frío que hay en estos días por tratar de garantizar un cupo para sus hijos y finalmente garantizar también su futuro. Entonces, yo siento aquí que la ley tiene muy buenas intenciones, pero quizás pusimos la carreta delante de los bueyes, porque en lugar de primero priorizar el fondo, la calidad de la educación y velar por un sistema que realmente permita el cumplimiento de cierto estándar formativo para los estudiantes, se partió por ver cómo los distribuimos dentro de este sistema que ya en principio es dispar. ¿Y qué era lo que había que hacer primero? Emparejar, digamos, la cancha de los colegios municipales, por ejemplo, y los colegios subvencionados y dejar un buen estándar para que luego diera un poco lo mismo que Colegio BAS porque todos te garantizan buena educación? A mi parecer es un tema prioritario, el de la educación municipal. Hace mucho tiempo que estamos hablando de reformas educacionales y nadie habla realmente de educación, de lo que pasa dentro del aula. Calidad. Exactamente. Todo el mundo habla de calidad, pero nunca nos hemos detenido a definir qué entendemos por educación de calidad. Estamos hablando de una educación que espera ser una instrucción intelectual y cognitiva, que rinda con estas pruebas estandarizadas que finalmente son de conocimiento. Estamos hablando de una formación que pretende ser formación ciudadana y valórica, pero que ha sido dejado de lado porque nadie la aborda en estas evaluaciones y no interesa para la admisión en las universidades. ¿De qué estamos hablando en el fondo? María, ahí hay otro tema respecto de las quejas que tienen los papás con los colegios municipales. No podemos decir todos, porque hay algunos que evidentemente se han destacado un poco más, pero cuando uno ve
cualquier prueba, en realidad uno se da cuenta que hay una brecha enorme entre los colegios que tienen más ingresos, los que tienen menos, y los colegios municipales lamentablemente están al final, cuando en un sistema más igualitario, más justo, lo que uno esperaría es tener una educación municipal suficientemente robusta, que fuera un incentivo estudiar ahí y no tener que irte a un colegio privado, por ejemplo. Pero también uno se pregunta si no solo no se ha mejorado la educación municipal, sino que se ha precarizado o se ha ido empeorando la percepción que hay de la educación municipal. Porque en esas filas de papás, muchos papás te dicen, es que yo quiero que mi hijo tenga clase. El colegio municipal al que va mi hijo a lo mejor era bueno, pero ahora tiene tomas, tiene paros, y esto para mí ya es un problema. Quiero que mi hijo estudie. ¿Hasta qué punto ves tú que se puede haber también afectado incluso más la calidad de los colegios particulares? O sea, de los colegios municipales. En términos generales, yo creo que se ha mantenido, incluso, por ejemplo, los resultados de la prueba CIMSE demuestran una leve mejora dentro del mal nivel, pero hay una leve mejora. Sí, la percepción ha empeorado mucho porque finalmente los colegios emblemáticos que tendían a hacer la diferencia en realidad dentro del sistema municipal, puede ser que sean los que se han visto más perjudicados dentro de todos estos procesos de toma, movilizaciones, etcétera. Pero efectivamente el tema sigue siendo que mejores o peores, dentro de todo, aún así la educación municipal en términos generales está en deuda, y eso es lo que afecta la percepción de los padres, que traten de hacer lo imposible dentro de sus posibilidades porque el hijo entre al mejor establecimiento al que ellos puedan aspirar. Otro de los temas también que está afectando en esas filas, y estoy diciendo lo que dicen los papás cuando están en la fila y nuestros equipos en terreno les preguntan, algunos de ellos señalan que ellos estaban en un colegio, o sus hijos estaban en un colegio subvencionado con un copago, por ejemplo, alto, no sé, de 80.000 pesos, y que ahora ese colegio, frente a la ley de inclusión, no va a cerrar, pero se va a convertir en un colegio privado. Y ya en vez de 80.000 van a tener que pagar 160.000. Entonces esto subió al doble y realmente no les da. Y por lo tanto tienen que buscar un colegio que se ajuste a su bolsillo y a su presupuesto familiar. ¿Cuánto va a influir esto o qué tan complejo va a ser esto desde el punto de vista de la ley de inclusión cuando ya esté completamente operativa, crees? Lo que pasa es que la ley de inclusión tiende a, y ese es uno de sus principales propósitos, también me parece muy loable desde la intención, a ampliar la gratuidad escolar. Entonces, lo que se espera efectivamente es que la mayoría de estos colegios particular subvencionados finalmente adhieran a la gratuidad, al aporte del Estado, y permitan ampliar, por lo tanto, el sistema de la no selección y de la universalidad en el acceso a la educación. El problema efectivamente es que muchos de los colegios que tienden a destacarse por el rendimiento son los que finalmente optan por pasar al sistema privado y aumentar, por lo tanto, la colegiatura. Entonces, lo más probable es que, por mucho que se amplíe la gratuidad, esa gratuidad se amplíe dentro de los establecimientos que tienen menos calidad y que por lo tanto pueden tener una admisión más abierta, más universal para los estudiantes. Pero para el padre que quiere pagar, se le va a hacer cada vez más difícil postular a su hijo a uno de estos colegios que ya tienen reconocimiento por el sistema. Claro, lo que pasa es que ahí uno va nuevamente a repensar qué han significado los colegios subvencionados para esos padres, cuando uno lo ve desde la óptica del papá. Cuando un colegio subvencionado con un copago les permitía, para algunos, en realidad, tener un colegio un poco mejor. Para otros, como el ministro Izaguirre lo dijo en su momento, tener la ilusión de optar a un colegio mejor, porque el ministro Izaguirre decía que no era tan así, que a veces porque el colegio tenía un nombre en inglés, la gente se sentía como seducida por ese nombre, pero que no era tan así. Pero hoy día, en el fondo, cuando antes esos papás tenían dos alternativas, que era llevar a sus hijos a un municipal o pagar un poquitito y llevarlos a un subvencionado, van a tener solo una alternativa, porque esas familias no pueden pensar en la alternativa de pagar el doble por llevarlos a un colegio privado. Desde ese punto de vista se ha dicho, y aquí también cada sector político lo pone de distinta forma, que esto atenta contra la posibilidad de los padres a elegir. Y otros dicen, ¿elegir qué? Si finalmente los colegios no son buenos, tú no estás eligiendo nada. Eliges endeudarte o no endeudarte. ¿Cómo ves tú esta discusión? De todas maneras, los padres tienen la opción de elegir, pero efectivamente dentro de alternativas limitadas. Y ahí está un poco el tope. ¿Qué es lo que deberíamos tratar de apoyar todos? El hecho de que tengan alternativas mejores a las que optar. Y eso no pasa a lo mejor por tratar de que un colegio que es reconocido por el sistema como un establecimiento de calidad necesariamente pase al sistema de la gratuidad o rebaje la colegiatura y la matrícula, sino tratar de elevar la calidad de aquellos colegios a los que, o escuelas a las que los padres van a poder optar.
Ahora, eso ya no se hizo así, digamos, porque es lo que tú me dices, que eso Claro, es lo que se debió lo que hacer pasa en el es que, comienzo. es que no, o sea, uno tú no puede podrías haber, esperar. perdón, desincentivado a los padres a meter a sus hijos a subvencionados con un copago, porque obviamente alguien con la misma calidad va a preferir llevarlo, me imagino, cuando te cuesta pagar, llevarlo a un colegio público, pero que tenga el mismo grado de calidad. Ahora, el que quiera pagar por tener redes de contacto, por segregar, eso es otra cosa, Sí, y eso probablemente está en el sector privado de la educación, porque en Chile eso pasa, es un sistema súper segregado. Pero no se hizo así. No, de todas maneras hay muy buenas escuelas que ahora van a pasar al sistema público. Precisamente se ha producido este efecto de transición, mientras tanto, de algunos colegios particular subvencionados como el Salesiano, que los padres ya saben que va a pasar al sistema público y que por lo tanto se va a abrir a la no selección y se están adelantando. De ahí las filas que se están generando hoy en día en Santiago, en Maipú, etcétera. Pero efectivamente el problema es que uno no puede pensar en una reforma educacional al corto plazo. Tú no mejoras la educación de un año para otro, de aquí al 2018, de aquí al 2023. Es un proceso muchísimo más lento, pero que tiene que partir de las bases. Entonces, todo esfuerzo que se haga desde la otra vereda va a ser un esfuerzo cosmético. Yo distribuyo a los estudiantes ahora de una manera quizás más justa, más equitativa, con oportunidades para todos, pero finalmente dentro del mismo escenario de mala calidad con el que hemos persistido y pervivido en los últimos años. Bien, y ese es el punto central. Vamos a ver cómo se resuelve, porque al final aquí la deuda, sobre todo, es de calidad de la educación, y es interesante lo que tú dices, hay que ponerse de acuerdo respecto de qué se entiende por calidad, porque calidad, aquí se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, pero poco sabemos a qué se refiere. Gracias, María, por tu análisis. Gracias a ti por la invitación. Que te vaya muy bien, que tengas una buena jornada. Gracias. Nos vemos.